La metáfora, porque no hay tiempo para poner comillas cuando se habla. Evidentemente, pero cuando se pregunta tienes que decir... Sí, he entendido perfectamente la cuestión. Yo lo entiendo, pero es que perfectamente. ¿me dejas hablar, por favor? Hoy en día casi todo el mundo conoce a Luis Enrique, los más jóvenes lo tienen calificado como un entrenador con muchísima personalidad, de esos que no se callan nada en las ruedas de prensa, que defienden a sus jugadores a muerte y que revolucionaron internet haciendo directos en Twitch durante el Mundial. Pero antes de dar órdenes desde el banquillo con el traje de técnico, Luis Enrique fue un futbolista espectacular, uno de los nombres más importantes del fútbol español de los 90 y principios de los 2000. Si buscas en YouTube vídeos de su época de jugador, no te vas a encontrar a un futbolista que hicieran filigranas imposibles, regates de dibujos animados o bicicletas en una baldosa. Lo suyo era otra cosa muy diferente. Era fuerza pura, era corazón, era coraje y por encima de todo era un jugador todoterreno. De esos futbolistas que los rivales odian tener enfrente porque no paran de morderte los talones durante los 90 minutos, pero que todos los entrenadores del mundo quieren tener en su plantilla porque juegan en la posición que les pidas y siempre rinden al máximo. Esta es la historia de un futbolista indomable, un chico asturiano que empezó desde abajo, que vivió la extraña experiencia de ser una estrella en el Real Madrid y terminar convirtiéndose en un capitán sagrado del FC Barcelona, un hombre que demostró que en el fútbol, cuando te dan un golpe, la única opción aceptable es levantarse y seguir corriendo con más rabia todavía. Nuestra historia comienza en Gijón, Asturias, en la primavera de 1970. Allí creció Lucho, que es como le han llamado siempre sus amigos y sus compañeros de vestuario. Desde que era un crío y correteaba por las calles de su barrio se le notaba que tenía una energía que no era normal. Parecía que tenía 3 pulmones. Curiosamente, Luis Enrique no empezó en los campos grandes de hierba, sino jugando al fútbol sala en el equipo de su colegio, el Elisburu. Aquellos años en las pistas de cemento fueron clave porque ahí fue donde cogió una técnica genial para esconder el balón, moverlo rápido en espacios muy pequeños y pensar antes que los demás. Pronto el equipo más importante de su tierra, el Sporting de Gijón, se dio cuenta de que ese chico delgaducho pero rapidísimo tenía algo especial. Lo metieron en su cantera, la famosa escuela de mareo, y con solo 19 años ya estaba debutando en la primera división española. En aquel Sporting de Gijón de principios de los 90, Luis Enrique jugaba principalmente como delantero centro segundo punta. Destacaba por algo muy sencillo de entender. No se quedaba quieto ni un segundo, presionaba a los defensas contrarios hasta aburrirlos, tiraba desmarques al espacio constantemente y tenía un olfato goleador increíble. En su primera temporada completa en la élite metió 14 goles, una cifra brutal para un chaval de su edad, y ayudó al Sporting a clasificarse para jugar en Europa. La ciudad de Gijón estaba completamente entusiasmada con su nueva perla. Claro, un chico tan joven que corría los 90 minutos, que no le tenía miedo a los defensas veteranos y que encima marcaba tantos goles, no iba a pasar desapercibido por los gigantes del país. El Real Madrid, que en ese momento buscaba renovar su plantilla con talento nacional, vio que ahí había un diamante en bruto. En el verano de 1991, el club blanco pagó unos 250 millones de pesetas, lo que hoy serían aproximadamente 1,5 millones de euros, una fortuna para la época, y se lo llevó a la capital. Al llegar al Santiago Bernabéu, Luis Enrique se encontró con un vestuario lleno de leyendas como Emilio Butragueño, Michel o Fernando Hierro. En el Real Madrid estuvo 5 temporadas completas, jugó más de 200 partidos y ganó 3 títulos importantes, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Sin embargo, su etapa como madridista no fue un camino de rosas. Como era un jugador tan sacrificado y físicamente era un portento, los diferentes entrenadores que pasaron por el banquillo lo utilizaban como un parche. Un domingo jugaba de delantero, pero al siguiente extremo por la banda, al otro en el centro del campo, y durante una temporada entera con Jorge Valdano llegó a jugar de lateral derecho defendiendo las subidas de los rivales. Aunque Luis Enrique cumplía con buena nota en todas partes, él sentía que jugar de defensor le alejaba del área y le quitaba la alegría de meter goles. Además, un sector de la afición del Bernabéu lo tomó como el blanco de las críticas cuando el equipo jugaba mal, acusándolo de ser un jugador con mucha garra pero poca finura. Lucho sentía que el club no valoraba su tremendo sacrificio y que la directiva no confiaba en él a largo plazo. La relación se fue enfriando mes a mes. Las negociaciones para renovar su contrato se estancaron y la bomba terminó de explotar en el año 1996. Antes de desvelar qué pasó con el futuro de su club, hay que detenerse obligatoriamente en un momento que marcó su carrera para siempre y que hizo que toda España, sin importar el equipo del que fuera, le tomara un cariño muy especial. Nos tenemos que ir en el tiempo al Mundial de Estados Unidos en 1994, un torneo veraniego que paralizó al país. La selección española, dirigida por Javier Clemente, se plantó en los cuartos de final para jugarse el pase a semifinales contra Italia, que era la gran subcampeona del mundo, y tenía futbolistas temibles como Roberto Baggio. El partido fue una batalla tremenda con mucha tensión en el ambiente. Cuando
cuando ya se jugaban los últimos segundos del descuento y España perdía por 2-1. Se produjo una jugada que pasó a los libros de historia del fútbol. Tras un cabezazo al área de Italia, el durísimo defensor italiano Mauro Tassotti le soltó un codazo intencionado y brutal a Luis Enrique en pleno rostro, directo a la cara. El impacto fue tan seco que le rompió los huesos de la nariz al instante. El árbitro del encuentro, un colegiado húngaro que estaba mal colocado, no vio nada y no pitó el penalti clamoroso que habría supuesto el empate para España. Las cámaras de televisión se quedaron con un plano fijo que se convirtió en el símbolo de aquel mundial. Luis Enrique con la camiseta blanca de la selección completamente empapada de sangre, llorando de pura impotencia, con la nariz torcida y gritándole al árbitro con rabia mientras sus compañeros intentaban frenarlo para que no se comiera al juez de línea. España quedó eliminada aquella tarde de Boston, pero la imagen de Lucho dejándose la cara y la sangre por su país hizo que los aficionados españoles vieran en él a un héroe de verdad, un guerrero indomable que representaba el orgullo de todo un país. De vuelta a la competición de clubes, en el verano de 1996 el contrato de Luis Enrique con el Real Madrid llegó a su fin de manera oficial. La directiva madridista se había tomado las cosas con demasiada calma, pensando que el jugador no tendría mejores ofertas, pero se equivocaron por completo. Luis Enrique, cansado de los desplantes y buscando un proyecto donde se sintiera verdaderamente importante, además de ser fanático de este club, tomó una decisión de esas que dejan a todo el país en estado de shock. Fichó gratis por el eterno rival, el Fútbol Club Barcelona. Pasar directamente del Real Madrid al Barça o viceversa es algo que muy pocos futbolistas se atreven a hacer a lo largo de la historia. Sabes perfectamente que te vas a ganar enemigos para toda la vida, que te van a llamar traidor cada vez que salgas a la calle, y que la presión mediática va a ser insoportable. Los periódicos deportivos de Madrid hablaban de traición, y los del Barcelona miraban el fichaje con mucha desconfianza, pensando que era un espía o un descarte del rival. Pero Luis Enrique, que siempre se ha crecido en los ambientes más difíciles, los retos que parecían imposibles le volvían loco. Cuando Luis Enrique pisó por primera vez las oficinas del Camp Nou vistiendo la ropa del Barcelona, el ambiente en la ciudad condal era una sospecha absoluta. Los aficionados culés no olvidaban tan fácilmente que ese jugador había estado celebrando títulos con la camiseta blanca pocos meses antes, pero sin embargo Lucho no era un tipo de dar discursos bonitos para ganarse a la gente. Él prefería hablar sobre el césped, y tardó exactamente 2 partidos en meterse a toda la afición azulgrana en el bolsillo. ¿Cómo lo consiguió? Con la receta de toda la vida, corriendo el doble que los demás, tirándose al suelo por cada balón dividido, como si le fuera la vida en ello, y marcando goles cruciales. Rápidamente se convirtió en el auténtico motor del equipo, que en ese momento dirigía el veterano Bobby Robson, compartiendo el ataque con un joven delantero brasileño que estaba asombrando al mundo, Ronaldo Nazario. En su primera temporada con la camiseta del Barça, jugando ya en posiciones mucho más de ataque como centrocampista llegador o extremo, Luis Enrique marcó la espectacular cifra de 17 goles. En su segundo año ya con el holandés Luis van Gaal en el banquillo y dentro de un sistema táctico muy estricto basado en el control del balón, Lucho volvió a salirse del mapa anotando 18 goles en la liga, ganó 2 ligas consecutivas, 2 Copas del Rey, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa. Pero lo que de verdad hizo que Luis Enrique pasara a ser un buen jugador, convirtiéndose en un mito sagrado para el barcelonismo, fue su rendimiento en los partidos más calientes del año, los clásicos contra el Real Madrid. Cada vez que tocaba enfrentarse a su antiguo equipo, Luis Enrique se transformaba por completo. Jugaba con unas revoluciones extra y una motivación que asustaba. Se convirtió en la peor pesadilla del madridismo. Marcar goles en el Santiago Bernabéu vistiendo la camiseta del Barça. Marcar goles con la camiseta del Bernabéu vistiendo la camiseta del Barça se convirtió en una especialidad y sus celebraciones corriendo hacia la grada madrileña con rabia, levantando los brazos y señalándose con orgullo el escudo del Barcelona, enfurecían a los que antes le aplaudían. Los pitos del Bernabéu se transformaban en ovaciones atronadoras en el Camp Nou. En Barcelona se valoraba que por fin un jugador entendía perfectamente la rivalidad histórica y defendía al club con uñas y dientes. ¿Por qué funcionaba también aquel Barça? Porque dominaba en el centro del campo gracias a una condición física envidiable. Tenía una inteligencia táctica muy clara. Si el equipo perdía el balón, era el primero en bajar a defender para tapar los huecos que dejaban las estrellas de arriba. Y si el equipo atacaba, aparecía desde la segunda línea por sorpresa, pillando desprevenidos a los defensas contrarios para rematar la cabeza o fusilar al portero con un disparo potente. Su peso dentro del vestuario azulgrana creció tanto que los propios compañeros lo eligieron como el primer capitán del equipo. Lucho pasó de ser el hermano mayor y el protector de una nueva generación de jóvenes de la cantera que subían con muchísima fuerza desde el filial, entre ellos un chaval de la casa con el pelo rapado llamado Carles Puyol, que vio en Luis Enrique el ejemplo perfecto de lo que significaba el liderazgo y el carácter dentro del campo. Las leyes de la naturaleza son iguales para todos, y el paso de los años junto al desgaste tremendo de su estilo de juego empezaron a pasarle factura a principios de la década de los 2000. Un futbolista que basa gran parte de su éxito en correr sin parar, en el choque físico y en la intensidad máxima, sufre el doble con el paso del tiempo. Sus rodillas, castigadas por tantas batallas, operaciones y golpes acumulados, ya no le permitían aguantar el ritmo de la alta competición durante los 90 minutos de los partidos de cada semana. En la primavera del año 2004, con 34 años de edad, Luis Enrique convocó una rueda de prensa muy emotiva para anunciar que
decidía colgar las botas y retirarse del fútbol profesional. Fiel a su estilo directo y honesto, explicó que lo dejaba porque ya no se veía con las fuerzas físicas necesarias para ser el jugador determinante que el Barcelona exigía. No quería quedarse en el banquillo cobrando su contrato sin aportar nada sobre el campo. Prefería marcharse a casa con la cabeza bien alta, siendo respetado por todos. Su último partido oficial en el Camp Nou fue un homenaje precioso, con todo el estadio puesto en pie aplaudiendo con lágrimas en los ojos al capitán que le había devuelto el orgullo competitivo. Lucho se despidió del fútbol profesional con unos números que ya querrían muchos delanteros. Disputó más de 400 partidos oficiales en Primera División Española y marcó más de 100 goles. Una auténtica barbaridad si recordamos que pasó casi toda la mitad de su carrera deportiva jugando en el centro del campo, tapando agujeros en la banda o incluso defendiendo en la línea de laterales. Con la selección española absoluta fue internacional en 62 ocasiones, disputando 3 mundiales y una Eurocopa, además de haber colgado en su habitación una medalla de oro olímpica que ganó los Juegos de Barcelona 1992. Pero lo que de verdad hace que la figura de Luis Enrique como jugador sea única en la historia del fútbol español no son las copas que guardó en sus vitrinas ni los goles que apuntaron a los periódicos. Lo que le hizo especial fue su mentalidad competitiva, una forma de entender el deporte que hoy en día parece que se está perdiendo. Era un competidor feroz, de esos tipos que nunca se esconden debajo de la mesa cuando las cosas vienen mal dadas, que siempre salía a la zona mixta para dar la cara por el grupo después de una derrota dolorosa, y que defendía a sus compañeros de vestuario por encima de cualquier directivo periodista. Por eso, cuando hoy en día vemos mandar con esa seguridad en los banquillos de los mejores estadios de Europa, hablar con esa ironía fina con los medios de comunicación o tomar decisiones tácticas muy atrevidas que nadie más se atreve a tomar, ya sabemos perfectamente de dónde viene ese carácter. No es un personaje de cara a la galería, viene directamente de aquel chico asturiano que jugaba al fútbol sala en Gijón, del chaval que se rompió la nariz por su país y se limpió la sangre para seguir peleando, y del capitán que demostró que en el fútbol profesional con un par de botas, mucho trabajo y un coraje indomable se puede conquistar el corazón de los estadios más grandes del mundo. Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado suscríbete, que tenemos que llegar a los 1000 y me haría mucha ilusión.